Cada año, en el solsticio de verano, tengo que encontrarme con una persona. Él es mi estudiante, y también es mi remordimiento que no puedo soltar. Desde que se fue, he estado atrapada en aquella noche de lluvia torrencial, hasta que su Psiquiao chocó accidentalmente con mi coche. Cuando pedí permiso, inesperadamente enfrenté dificultades. Mi jefe, Zhou Chen, con su medio calvo, entrecerró los ojos y sonrió forzadamente. Sus palabras estaban llenas de indagaciones. Eres conocida en nuestra empresa como una trabajadora modelo, siempre diligente durante todo el año. ¿Por qué cada verano pides permiso? ¿Tienes alguna actividad fija con tu novio? Después de varias insinuaciones sobre reglas no escritas que no obtuvieron respuesta, este viejo lujurioso finalmente no pudo evitar comenzar a probarme. Sonreí de manera forzada. So, ¿no debería ser esto algo privado y no relacionado con el trabajo? Por supuesto que está relacionado. Como tu líder, debo entender la situación, para así prever si tu vida amorosa afectará tu trabajo. Comparado con eso, el acoso sexual en el lugar de trabajo tiene un impacto mucho mayor en el trabajo. Zhou Chen se quedó atónito, y se enfureció de repente. Sen Sitong, no olvides tu identidad. Puedo terminar tu carrera laboral en cualquier momento, así que te aconsejo que te comportes, si no fuera por lo poco atractivo que eres. ¿Realmente crees que alguien te vería con buenos ojos? No estás pensando en volver a ser profesora, ¿verdad? Deja de soñar. Después de lo que pasó, nunca más deberías tener la oportunidad de educar a nadie. Las palabras que me sonaban familiares me dejaron paralizada. Esas agujas ocultas comenzaron a brotar de mis extremidades, apuñalándome cada centímetro de piel. El zumbido caótico llenó mis oídos. Acusaciones, insultos, maldiciones, y los gritos y aullidos. Instintivamente, me tapé los oídos, pero sentí el sudor frío en mis manos y me di cuenta de que mi respiración se había vuelto rápida e inquieta. Era como si me hubieran desnudado y expuesto a la luz del día. Mis pasos vacilantes. Al salir, me topé con un pecho ancho. Alguien me sostuvo, como si me estuviera cubriendo con una prenda. Su Psiquiao frunció el ceño. ¿Qué te pasa? Negué con la cabeza, y antes de poder hablar, Zhou Chen ya había salido a recibirnos. Oh, ha llegado el ingeniero Su. Los halagos fueron absorbidos por la puerta tras de mí mientras regresaba rápidamente a mi puesto. Recogí al azar mis pertenencias y dejé la empresa. Además de Zhou Chen, Su Psiquiao era la segunda persona de la que quería escapar. Conduciendo por la carretera bordeada de árboles frondosos, la luz del sol se cortaba en sombras moteadas, parpadeando sobre mis párpados. Al pasar por un colegio secundario, justo a tiempo para el recreo, la música saltó por encima de las altas paredes. Era un canto juvenil lleno de pasión que no podía ser ocultado. Ese tiempo tan hermoso, alguien también lo había tenido, pero terminó hundiéndose en aguas heladas. 2 horas después, llegué a mi destino. Compré un ramo de crisantemos blancos en una floristería y luego me senté bajo la sombra de un árbol a esperar, hasta que el sol comenzó a descender. Lentamente caminé hacia el tranquilo cementerio, subiendo las escaleras. Al final del camino de piedra se erguía una lápida común y corriente. El chico en la foto tenía una expresión fría, con un destello obstinado en sus ojos, que contrastaba con las aves del paraíso colocadas frente a la lápida. Finalmente, esas personas estaban dispuestas a darle libertad, y después de su partida, con el lenguaje etéreo de las flores, permitieron que los vivos pudieran encontrar algo de consuelo. Suspiré y coloqué los crisantemos al lado de la lápida. Me senté en los escalones y saqué 2 latas de cerveza de mi bolsa. Abrí una, la brindé y derramé un poco enfrente de la lápida. Levanté la otra lata y la bebí de un trago. Hiyao, feliz cumpleaños número 23. Mis palabras se elevaron en el silencio del cementerio. Solo me respondieron la brisa cálida de la tarde y el trino de los pájaros que regresaban. No fue hasta que el sol se ocultó completamente que me levanté lentamente. Mis piernas estaban adoloridas y entumecidas por haber estado en esa posición durante tanto tiempo. Tuve que apoyarme en la lápida. De repente, fui interrumpida por un grito: «No te atrevas a tocar a mi hijo». Me giré bruscamente, encontrándome con unos ojos llenos de odio, y por instinto, di un paso atrás para escapar. En mi prisa, tropecé y caí.
Mi rodilla golpeó fuerte los escalones. El dolor me hizo ver estrellas, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Cojeando, corrí hacia el coche, cerré las puertas y ventanas, y arranqué, pasando junto a un SUV con las luces de emergencia encendidas. No sé cuánto tiempo conduje, cuando de repente el coche tembló 2 veces y se detuvo, sin poder volver a encenderse. Parece que se había averiado. Desanimada, me apoyé en el capó del coche, sonriendo amargamente. Me di cuenta de que He Yao definitivamente aún guardaba rencor. Siempre tenía que hacerme alguna trampa. Sus padres también me ven como a una asesina, destrozando mi reputación, y aún así no se detienen. Desde el principio, de la indignación y la culpa, pasé a la apatía y la resistencia, hasta llegar a ahora, tratando de evitar cualquier confrontación, evitando incluso su recuerdo. ¿Cuándo terminará este sufrimiento? Desesperada, me agaché, enterrando mi cabeza entre las rodillas. Mi espalda parecía estar aplastada por una pesada roca, casi sin poder respirar. De repente, una mano grande se posó en la parte trasera de mi cuello, con un tono preocupado y ligeramente irritado. Sensi Tom, ¿por qué sigues siendo tan inútil? Suzy Kiao no era la primera vez que me decía esto. La primera vez que me confesó, me sorprendió tanto que salí corriendo. Y él se burló. ¿No puedes decirme si puedes? ¿Por qué huyes? ¡Qué inútil! No puedo. Ya es tarde. He decidido perseguirte. Hasta hoy, no puedo olvidar su mirada de ese momento. En algún instante se parecía a He Yao de antes, solo que uno estaba en un mar agitado, y el otro era deslumbrante. Como ahora, Suzy Kiao me miraba fijamente, sin ocultar su curiosidad y su fuerza. Aún llevaba la misma ropa que cuando nos vimos por la mañana, con marcas de sudor en el cuello, y a no mucha distancia se encontraba ese SUV familiar. Fruncí el ceño. ¿Me has estado siguiendo todo el tiempo? Suzy Kiao asintió, con firmeza. Menos mal que llegué. Si no, ¿qué ibas a hacer? Así que debo agradecerte por seguirme y espiar mi privacidad. Solo es que no confío en ti, dijo Suzy Kiao a medias, encogiéndose de hombros. Está bien, admito que quería aclarar tu secreto. Su sinceridad inesperada me dejó sin palabras. Solo pude permanecer en silencio y dar la vuelta. Detrás de mí, sus pasos apresurados me siguieron, sin poder evitarlo. Me empujó hacia el asiento del pasajero, llamó a un taller de reparación de autos que conocía, y luego me llevó de regreso a la ciudad. El trayecto fue silencioso. El perfil rígido de Suzy Kiao se alargaba bajo la luz de la calle, entrelazándose lentamente con la figura del joven que solía mirar desde abajo con obstinación. Sentí una profunda impotencia. Quería huir, pero también temía caer en el mismo patrón y tenía que enfrentar la realidad. Suzy Kiao, lo diré una vez más. No me gustas y nunca te gustaré. El coche entró al barrio y se detuvo firmemente debajo de mi casa. Suzy Kiao abrió la ventana y encendió un cigarrillo. ¿Por qué? Porque eres más joven que yo. Ah. Entonces no hay forma de que me meta de nuevo en el vientre de mi madre y nazca 2 años después. Abrí la puerta y bajé, pero apenas di unos pasos cuando me llamó desde atrás. Sensi Tong, ¿de qué tienes miedo? No pareces tú en absoluto. Entonces, ¿cómo debería ser yo? Quizás como en nuestra primera reunión. Aquella imprudente joven que se subió al coche de un extraño para refugiarse de la lluvia en una fría noche de otoño. No era valentía. Solo era que no podía resistir, pero eso solo se limitaba a un impulso momentáneo y sin conexión. Definitivamente no podía ofrecérselo a un pretendiente más joven. El viejo edificio del barrio tenía escaleras angostas y viejas. La propiedad parecía inexistente. Las luces de movimiento llevaban tiempo sin repararse. Me dolía la rodilla. Caminé lentamente, y al pasar por la esquina del 4.º piso, miré hacia abajo. Suzy Kiao aún estaba de pie al lado del coche fumando. Cuando abrí la puerta de casa, un grito involuntario escapó de mis labios, y él corrió rápidamente hacia mí, deteniéndose en la entrada. ¿Te olvidaste de cerrar la llave del agua? No puede ser. Siempre lo reviso antes de salir. Suzy Kiao, empapado, entró al baño y descubrió que la tubería estaba rota por el desgaste. Así que me pidió que buscara 2 prendas viejas para tapar el grifo antes de comenzar a drenar el agua. Quise ayudar, pero me echó fuera. Y cuando llegó el reparador,
Él ya estaba completamente empapado, sin poder distinguir si era agua o sudor. Esa apariencia era muy similar a la de hace 2 años. En ese entonces, Suzy Qiao acababa de regresar del extranjero. Tras una pelea con su padre se había ido de casa a medianoche, y la lluvia otoñal de su añorada ciudad lo había dejado empapado. Me lo encontré por casualidad en mi camino a casa. Le ofrecí llevarlo, y le di los 300 yuanes que llevaba. Cuando nos despedimos, me preguntó mi nombre. No respondí. Lo consideré una pequeña ayuda y rápidamente lo olvidé, hasta que medio año después, en una reunión de licitación, él se convirtió en mi cliente, y entonces lo recordé, aunque no se parecía del todo a mi recuerdo, con el cabello peinado hacia atrás como un adulto, un traje ajustado y elegante que ocultaba su antigua inocencia. Pensé que no querría recordar esa noche incómoda, así que actué como una extraña. Pero él fue quien extendió su mano y me dijo que había estado buscándome. Luego preguntó cómo me atrevía a dejar que un extraño se subiera a mi coche. Pensé un momento, quizás porque tenía esos ojos húmedos y adorables. Parecía inocente e inofensivo. Más tarde supe que, en realidad, era un lobo, de esos que no sueltan a su presa. Esta noche no podrás quedarte en casa. Ve a la mía. Suzy Qiao sonrió levemente. Sus ojos se entrecerraron y sus labios se curvaron, mostrando un diente canino afilado a la derecha. Morder debe doler mucho. Un pensamiento extraño me cruzó la mente. Me asustó y sacudí la cabeza, pero de repente sentí un mareo. Probablemente era porque había estado expuesta al calor esta tarde. Sumado a estos pequeños accidentes uno tras otro, estaba agotada. No tenía energía para buscar un hotel, así que acepté su propuesta. Suzy Qiao me acomodó en su habitación, mientras él se fue a la habitación de invitados. No se molestó en darme un tour ni enfatizar ninguna regla. Parecía que mi presencia en su casa era algo completamente normal y natural. No me atreví a pensar en sus intenciones. Apresuré mis pasos hacia el baño para lavarme la cara, pero de repente me quedé paralizada en el lugar. En la vista se encuentran todos los artículos de tocador. Todos son de diferentes colores y están destinados para 2 personas, de los cuales uno claramente no muestra signos de haber sido utilizado. E incluso hay unas pantuflas de baño de mujer, justo en mi talla. Mi cabeza se llenó de calor y, al retroceder, choqué contra un torso cálido. Suzy Qiao sonrió con frustración, escondiendo una nerviosidad apenas perceptible, alargando ligeramente el tono de su voz, como si hubiera estado planeando esto durante mucho tiempo. Ah, ¿qué hacer? Me han descubierto. Me quedé paralizada. Mi corazón casi se sale de mi garganta. No sabía si era shock, emoción o algo más, pero de cualquier manera no era miedo. De manera inexplicable, estaba convencida de que Suzy Qiao no me haría daño. O quizás, más que temer que él me lastimara, temía más que se lastimara a sí mismo. Era una especie de enfermedad mental parecida a la personalidad de culpa. He estado en terapia psicológica durante 3 años, pero los resultados han sido mínimos. Aún no puedo aceptar la bondad de los demás con calma. Solo quiero rechazarla o evadirla. Pero esto no sirve de nada con alguien como Suzy Qiao. Él parecía ser incapaz de sentirse frustrado o rendirse, avanzando siempre con sinceridad como su arma secreta. Es cierto, todo esto lo he preparado, pero definitivamente no es una fantasía. Solo he tenido una expectativa secreta, esperando que algún día realmente los uses. En mi casa, a mi lado, Suzy Qiao explicó en voz baja, con un temblor contenido, la mirada en sus ojos casi desbordándose de afecto. Ese tipo de mirada me resultaba familiar, como una espina clavada en mi corazón. Cada vez que pensaba en ello me dolía un poco. Así, me encontré girando entre las almohadas impregnadas de la fragancia de Suzy Qiao, repentinamente recordando el pasado. Hace 5 años me gradué de la maestría y comencé a trabajar en una escuela secundaria privada, reemplazando a un profesor que estaba de baja por maternidad, enseñando geografía a un curso de 3er año. Debido a la tensión académica y a lo relativamente nuevo del ambiente, la comunicación y la adaptación con los estudiantes no fue ideal, y el ritmo de las clases fue lento, particularmente un estudiante llamado He Yao, quien nunca asistía a las clases de geografía y a menudo faltaba a los exámenes. Sin embargo, se tomaba en serio las demás materias.
lo que me enfurecía y decidí buscarlo. La primera vez que nos vimos cara a cara fue impactante. Tenía el rostro lleno de moratones, apoyado contra la pared de la oficina, con la cabeza baja en silencio. Le hablé durante media hora, tratando de persuadirlo, hasta que finalmente, cuando le pedí que fuera el representante de la clase de geografía, se atrevió a rechazarme. Solo accedió a mi propuesta de darle clases particulares por media hora cada noche después de clases tras amenazarlo con llamar a sus padres. Preparé las lecciones específicamente para su nivel, pero él se resistía pasivamente, divagando o buscando excusas para faltar. Después de que estuvo enfermo durante 5 días seguidos, lo seguí en secreto hasta su trabajo, viéndolo quitarse el uniforme y disfrazarse de adulto, moviéndose entre luces brillantes, sonriendo para ganar propinas. Racionalmente, debería haber intervenido como su profesora y llevarlo a casa, pero emocionalmente quería proteger su último vestigio de dignidad. Pero He Yao era demasiado inteligente y pronto se dio cuenta de mis torpes intentos de indagar, decidiéndose a abrirse completamente. Habló de la dominancia de sus padres, las marcas en su cuerpo dejadas por su padre, de los sueños que le fueron ahogados y las expectativas que le impusieron, de sus constantes fracasos y de su sombrío futuro y su triste presente. ¿Sabes por qué odio estudiar geografía? Porque cada lugar al que anhelo ir es inalcanzable, así que prefiero no verlo. Pero, por otro lado, estoy tan insatisfecho que necesito hacer algo para vengarme y poder seguir viviendo. Por eso decidí trabajar a escondidas para ahorrar dinero, y tras graduarme de la secundaria, romper toda relación con mi familia y no volver a verlos nunca más. ¿Quién diría que encontraría a una profesora tan entrometida como tú, que probablemente arruinará mis planes? Mientras He Yao decía esto, tenía un ligero tono de embriaguez, porque yo había cruzado la línea al darle una lata de cerveza como recompensa por su valentía, porque en mi infancia, yo era como él, pero no tenía su valentía, y al final solo podía sacrificarme para satisfacer a mis padres. Por ejemplo, al hacer este trabajo que parecía respetable, pero que realmente no me gustaba. Sin embargo, He Yao me ofreció una oportunidad. Parecía que si podía ayudarlo, podría demostrar que mis sacrificios y mi sumisión no eran en vano. Comencé a darle clases particulares uno a uno. Le ayudé a encontrar tiempo para trabajar y hasta le abrí una cuenta bancaria con mi identificación para que pudiera ahorrar. Juntos investigamos universidades y carreras lejanas y prometedoras, y de vez en cuando lo invitaba a cenar para mejorar su calidad de vida. Se podía ver que había engordado, su carácter se había suavizado, y la luz en sus ojos brillaba más intensamente. Finalmente comenzó a parecerse a un chico alegre. Durante la reunión de juramento, fue elegido para hablar en el escenario y me agradeció públicamente por primera vez. Se desdibujaron las identidades, pero se intensificaron los sentimientos, y su ardiente mirada sobre mí me hirió profundamente. Me di cuenta de algo, y luego encontré una excusa para distanciarme de él sutilmente. Pero eso resultó contraproducente. He Yao me confesó sus sentimientos, bloqueándome en la oficina, ignorando por completo las cámaras de seguridad sobre nuestras cabezas. Yo aparenté estar tranquila. Solo le dije que no se debía jugar con los profesores, pero en realidad mis manos, que sostenían un termo, temblaban. Él pronunció mi nombre, Sensi Tong. Sabes que hablo en serio, no como tu estudiante, sino como un chico que siente algo por una mujer. Siempre me ha faltado seguridad y reconocimiento. Y tú, justo, me has dado eso. Aunque lo hagas como profesora, también eres una mujer, y tengo el derecho de sentir algo por ti. Los mapas, las calificaciones y el dinero son fríos. No tengo el deseo que piensas. Solo tú eres cálida, y eso es lo que más deseo. Hasta mucho después. Aún recuerdo claramente esas palabras. La sinceridad y valentía de un chico que estaba comenzando a enamorarse. No dudaba de sus sentimientos, pero no podía corresponderle. Aparte de las normas sociales y la diferencia de edad, no sentía nada más allá de una relación profesor-alumno, porque temía que esto afectara su estado. Solo pude decirle que debía concentrarse en estudiar para los exámenes, y que después le daría una respuesta. Él debió de haber comprendido mi respuesta. Su rostro se apagó de inmediato, pero aún así asintió con dificultad, prometiendo que se esforzaría en estudiar.
La condición era que no podría evitarlo. Al menos debía tratarlo igual que a los demás estudiantes. Y acepté. Simplemente intenté evitar darle emociones innecesarias, rezando en secreto para que el tiempo y los estudios disiparan su impulso momentáneo. Desafortunadamente, subestimé su obstinación. El día en que terminaron los exámenes, vino a buscarme, tras ser rechazado. Se quedó mucho tiempo en la planta baja. Sus ojos se enrojecieron con la oscuridad. Me sentí mal, pero también comprendía que debía tomar una decisión clara. La compasión innecesaria solo le causaría más daño a largo plazo. Después de eso, volvió muchas veces, pero yo lo evitaba, hasta que me pidió que lo ayudara a elegir su carrera, lo cual no pude rechazar. Pero aparte de eso, ya no teníamos nada de qué hablar. El silencio era abrumador. Encontré una excusa para decir que tenía sed y quería agua, pero él me adelantó y fue a servirme. Esto solía ser algo común. Siempre fue un chico agradecido, que devolvía con pequeños gestos. Pero ahora, no podía aceptar eso con tranquilidad, incluso cuando accidentalmente tocamos nuestros dedos. Me eché atrás bruscamente. El vaso de vidrio se rompió al caer al suelo, destrozado, y parecía que también había hecho añicos los sueños de Hiyao. Él me miró lentamente. De repente se dio una bofetada con todas sus fuerzas y salió corriendo como un loco, sin volver a aparecer nunca más. Cuando salieron los resultados de los exámenes, le envié un mensaje de felicitación, pero no hubo respuesta, hasta que en una noche de torrencial lluvia recibí esa llamada. Un número desconocido. En silencio, solo se escuchaba una respiración leve ahogada por el ruido de la lluvia, y finalmente colgó sin decir nada. Me di la vuelta en la ruidosa lluvia, preguntándome por esa llamada sin sentido durante 5 segundos, y luego caí en un profundo sueño. No sabía que había una vida joven, cayendo en soledad al mar. Crack. Un trueno resonó y abrí los ojos de golpe. Afuera llovía a cántaros, y no podía distinguir si era un sueño o una realidad. Una voz desgarradora atravesó los 5 años de distancia y llegó a mi oído. Maestra, sálvame. Era Hiyao. Eran las palabras que no pudo decirme en aquel entonces. Me estaba pidiendo ayuda. Me levanté tambaleándome de la cama y corrí fuera del dormitorio. En la sala, vi una figura levantarse de un salto, pero no tenía tiempo para mirar. Salí corriendo por la puerta. La lluvia caía sobre mí con rapidez. Mi largo cabello se pegó a mi cara, casi sin poder ver el camino, y las suelas desnudas de mis pies se cortaban con objetos flotantes. No sabía cuán lejos había corrido, cuando alguien me agarró del brazo por detrás y me abrazó. Una mano grande me acarició con fuerza la espalda. No temas, solo fue una pesadilla. Todo fue falso. Ya está todo bien. Suzy Qiao susurró cerca de mi oído. Su aliento caliente atravesó la humedad de la lluvia, calmando poco a poco mi corazón destrozado. Finalmente me di cuenta de que solo fue un sueño que no se pudo remendar, y que el resultado ya no podía cambiarse. Me sentí vacía, dejándome caer en los brazos de Suzy Qiao. Él se inclinó y me cargó, sosteniendo mis pies fríos en su mano. Suzy Qiao me llevó de regreso a casa. Tomó un botiquín y curó mis heridas en los pies. Luego me ayudó a regresar al dormitorio para dormir. No pienses en nada. Descansa. Estoy en la sala. No temas. Cuando salí corriendo. ¿Tú ya estabas en la sala? ¿Por qué no regresaste a tu habitación a dormir? Descubrí esas cosas. Temía que te asustaras y te fueras. Me quedé sin palabras, y un dolor sutil surgió en mi corazón. Por instinto quise acariciar su cabeza, que caía levemente por la frustración, pero levanté la mano y la dejé caer, antes de estar segura de si podría aceptarlo. No podía darle ninguna ilusión. ¿Siempre haces esto? Después de visitar a él, ¿tienes pesadillas? Suzy Qiao dudó antes de preguntar, y sin esperar mi respuesta agregó, si es así, en cada aniversario de este día estaré contigo. Su tono estaba lleno de ansiedad y sinceridad, como un meteorito cayendo en mi corazón. La fuerza del impacto me hizo tambalear. La lluvia y el viento afuera comenzaron a calmarse. El reloj en la pared marcaba las 4:30. La noche de sufrimiento y tortura había pasado. Sin embargo, alguien, en el momento en que la luz del día comenzaba a asomar, me hizo una promesa sobre el futuro y la compañía, sin siquiera preguntar quién era esa persona.
Esta es la preferencia que he anhelado durante muchos años, pero nunca he recibido. Después de la muerte de He Yao, sus padres encontraron su diario y la tarjeta bancaria a mi nombre, y se volvieron locos, causando alboroto en la escuela, acusándome de seducir a su hijo para obtener dinero y placer. No podía defenderme y la muerte de He Yao me golpeó con fuerza. Pasaba mis días en un estado de confusión, y al final fui expulsada de la escuela, aceptando pasivamente esas sucias acusaciones, y mi reputación se desvaneció. Pero los padres de He Yao no me dejaron en paz. Convirtieron mis crímenes en folletos, los imprimieron y los distribuyeron en mi vecindario, e incluso grabaron un audio que reproducían sin parar. Después de ser echados por los guardias de seguridad, no se fueron, sino que se sentaron en la entrada del vecindario, gritándome insultos. Me convertí en una celebridad del vecindario. No me atreví a salir de casa, y mis padres también fueron señalados, volviendo su ira hacia mí, en solo medio mes. Tras perder mi reputación y mi trabajo, también perdí mi hogar y a mi familia. Era como un perro sin dueño, huyendo y escondiéndome, temiendo ser encontrada por los padres de He Yao. Muchas veces ni siquiera me atreví a salir a comprar comida. Pasé innumerables noches de insomnio, acostada sola en un sótano frío y alquilado, con los ojos abiertos en vacío, sin poder siquiera derramar una lágrima. Así pasé más de un año, después de mudarme varias veces. Finalmente los padres de He Yao se calmaron y comencé a buscar un nuevo trabajo. Empecé como asistente, trabajando sin parar, incluso desmayándome por el agotamiento y yendo al hospital, hasta que finalmente obtuve un nuevo empleo. Al mismo tiempo, también empecé a notar mis problemas psicológicos. La muerte de He Yao era como una maldición que, con el paso del tiempo, transformó mi inicial agravio y dolor en culpa y arrepentimiento, y la razón que aún quedaba luchaba en una última batalla, llevándome de un lado a otro entre el sufrimiento, torturándome. Después de conocer a Su Kiao, este dolor se intensificó. La razón era que no podía aceptarlo, pero no podía evitar sentir algo por él. Quizás debería encontrar un momento para contarle esas viejas historias, aunque sí embarazoso. Sería mejor que algún día enterarse de ellas por otros. Sin embargo, al final, las cosas no salieron como esperaba, debido a las lesiones en mis rodillas y pies, y a que Su Kiao de repente tuvo fiebre alta. Tuve que hacer la llamada de manera forzada a Zhou Chen para pedir más tiempo de ausencia. Estaba preparada para ser ridiculizada, pero Zhou Chen aceptó de inmediato y, en un tono indirecto, mencionó a Su Kiao, lo que me hizo entender. Después de colgar, fui a preguntarle, y él aún estaba acurrucado en el sofá, sin energía. No te he hecho un seguimiento especial. Solo le sugerí que considerara a tu grupo para la planificación de nuestra nueva línea de productos. Por supuesto, para ganar dinero, debes ser un poco más cortés contigo. Esa era la actitud habitual de Zhou Chen. Una vez que terminaba de aprovecharme, probablemente volvería a cambiar de opinión en un segundo, pero no importaba. Por ahora, disfrutaré de unos días de vacaciones gracias a la cara de la parte contratante. Solo tenía la sensación de que cuidar de un enfermo no sería más fácil que trabajar. Su Kiao era exigente y delicado, y su salud realmente no era buena. Hace 3 meses, durante una excursión de construcción de equipo en las cercanías, Su Kiao participó en representación de la parte colaboradora. Aunque Zhou Chen había asignado a alguien para que lo acompañara, él insistió en actuar solo, y al final se desmayó a mitad de camino. Incluso tuvo que ser hospitalizado. Sabía lo que pensaba. En ese momento, sentí una presión abrumadora debido a su repentina confesión y su intensa persecución. Así que intenté evitarlo. Seguramente había intentado quedarse solo para encontrar una oportunidad para hablar conmigo, y aunque no podía ignorarlo, no pude evitar quedarme en el hospital esa noche para hacerle compañía. Sin embargo, casi no tenía requerimientos, y más bien me instó a que descansara pronto. En medio de la noche, mientras me daba la vuelta somnolienta, vi que en la cama a medio metro de distancia, Su Kiao estaba acostado de lado, mirándome con atención y en silencio. La luz de la luna entraba por la ventana detrás de él, iluminando gran parte de la habitación, pero su mirada brillaba aún más. No pude soportarlo. Pretendí darme la vuelta para esquivarlo, pero no pude volver a dormir. Pasó un tiempo,
y lo escuché reír suavemente. No pensé que estar en el hospital tendría este tipo de beneficios. Sería genial enfermarme más a menudo. Fruncí el ceño en silencio, pensándolo, y al mismo tiempo le di 3 escupitajos en mi mente. A la mañana siguiente le compré una comida nutritiva del hospital, pero fue muy selectivo al comer. Así que volví a casa y le cociné un arroz salado y fideos en sopa, que se decía era su comida favorita de infancia cuando estaba enfermo. Suzy Kiao no quería hablar de su familia, su padre, dominante y frío, y su madrastra, dulce por fuera pero venenosa por dentro, le parecían aterradores y despreciables. Prefería enfrentarse a la vida solo que volver a esa fría casa vacía. La única calidez que había tenido provenía de su madre, que había fallecido, pero lamentablemente, el tiempo fue demasiado corto y los recuerdos, escasos, y ya no podía recordar mucho. Solo ese tazón de comida que aliviaba su enfermedad. Llevaba el amor de su madre, grabándose profundamente en su corazón y en su paladar. Suzy Kiao comía despacio, y lágrimas silenciosas caían en su tazón. Hice como si no lo hubiera visto y me di la vuelta para ayudarlo a organizar su cama, pero él me abrazó por detrás. Está muy bueno, sabe mucho a lo que hacía mi madre. Gracias. Esa frase me hizo dudar en empujarlo lejos de mí. En ese momento, pensé que estaba conmovida por su vulnerabilidad, pero ahora, al recordarlo, también había algo de dolor en mi corazón. Solté una risa amarga y de repente me sentí un poco aliviada. Dado que siempre he intentado evitarlo, sería mejor aprender a ser un poco más tranquila. Suzy Kiao era realmente fácil de contentar. Cocinarle o mostrarle una buena actitud lo hacía sentirse como un pequeño animal que se revolcaba en el suelo, deseando volcarse y jugar. Si lo acariciaba un poco más, haría cualquier cosa que le pidiera. Por ejemplo, ahora mismo, mientras cantaba y lavaba los platos, prometió que comería menos comida para llevar y encontraría tiempo para hacer ejercicio. Me sentí muy satisfecha, al mismo tiempo que una dulzura incontrolable se apoderó de mí. Sentir que alguien se compromete porque se preocupa por mí se siente realmente bien, como si también me hubiera convertido en el sol de otra persona. Suzy Kiao, tengo algo que decirte. Él sonrió y miró hacia atrás, con ojos llenos de ternura, y mi valentía finalmente se reunió, pero fue interrumpida por una llamada. Zhou Chen estaba furioso. Sensi Tong, tienes que llegar a la empresa lo más rápido posible. De lo contrario asumirás las consecuencias. Sentí un escalofrío y me surgieron presentimientos inquietantes, mientras Suzy Kiao rápidamente se limpiaba las manos. No te preocupes, iré contigo. Abrió el armario, encontró un abrigo y se lo puso. En un rincón, vi un suéter de color amarillo pálido que parecía conocido, pero no tuve tiempo de pensar en eso y me apresuré a la empresa. Al salir del ascensor, toda mi sangre se heló, la voz de insulto de una pesadilla, y el miedo que se arrastra como un parásito, me paralizaron en su lugar. Solo podía mirar impotente como la madre de He Yao se abalanzaba hacia mí, con los ojos llenos de ira, levantando la mano para darme una bofetada. Una mano se interpuso desde un lado, y Suzy Kiao frunció el ceño. Te aconsejo que te calmes un poco. No puedo, la madre de He Yao gritó. Mi único hijo muerto y la perra que lo mató sigue viva y trabajando en una lujosa oficina. Y tú, un idiota como tú, la proteges. ¿Cómo puedo mantener la calma mientras ella contamina la tumba de mi hijo? Sensi Tong, no creas que 5 años serán suficientes para redimir tus pecados. Te diré que eso es imposible. Te perseguiré toda la vida. Después de eso, comenzó a llorar mientras enumeraba mis crímenes, deseando que todos en la empresa lo escucharan. Susurros resonaron de todas partes, acompañados de los gritos de Zhou Chen, ahogando todas mis protestas en mi garganta. Me tambaleé, y Suzy Kiao me sostuvo con su mano. Él frunció el ceño y me apretó la mano con fuerza, como animándome a decir algo, pero la larga evasión me había hecho desarrollar una inercia. Solo quería escapar rápidamente, así que lo tiré y nos dimos la vuelta, pero me vi obligada a detenerme. Suzy Kiao se quedó parado, mirándome profundamente. Sus labios se movían, pero al final no dijo nada, solo me soltó lentamente la mano. Un movimiento tan ligero, pero me dolió en el pecho. En el siguiente segundo, me sentí aliviada. Tal vez era una buena oportunidad para que él viera claramente y me abandonara, lo cual había deseado siempre. Pero en el fondo,
Había una voz que imploraba que él me creyera firmemente, que me defendiera, al menos, aunque fuera solo él, pero Suzy Qiao. Al final, respondió con silencio. Lo miré fijamente durante un largo tiempo, antes de tambalearme y salir corriendo de la empresa antes de que colapsara. La renovación de mi casa aún no se había completado, y los trabajadores, al verme en un estado lamentable, me dieron unas palabras de consuelo antes de irse. Me senté sola en el suelo irregular, observando el desorden en la habitación, y de repente, sentí un impulso abrumador de llorar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué he hecho que mi vida sea así, como un ratón asustado y ridículo? En el zapatero de la puerta había un paquete de cigarrillos que Suzy Qiao había dejado allí cuando entró de golpe hace unos días. Aún quedaba un poco menos de la mitad. Tomé uno y lo encendí, imitando como él lo hacía, pero me atraganté y tosí violentamente. Las lágrimas fluyeron sin parar. El despertador de mi teléfono sonó repentinamente, recordándome que hoy era el día de ver al psicólogo. En los últimos 2 años, las veces que he recibido tratamiento se han reducido mucho, en parte porque no he visto grandes resultados, y en parte porque me he acostumbrado. Esta vez lo había solicitado por mí misma, también por Suzy Qiao. Quería esforzarme por mejorar y luego intentar aceptarlo, pero en este momento, parecía que había perdido su significado. Llamé a mi psicóloga para cancelar la cita. Ella me guió para hacerme unas preguntas, y de repente, me desahogué sobre todas mis luchas y dolores. Ella permaneció en silencio durante un tiempo, y de repente, se rió suavemente. Felicidades, Sitong, te estás recuperando. Tu problema es de origen psicológico y ha formado un pensamiento de autosugerencia. Y como no has cooperado mucho con el tratamiento, la ayuda que puedo ofrecerte es bastante limitada. Es como un barco perdido en el mar. No importa cuán brillante sea mi faro. Si no te atreves a navegar por la ruta, no servirá de nada. Lo que realmente necesitas es una tripulación que pueda guiarte. Y tú, ya lo has encontrado. Lo único que debes hacer es ser un poco más valiente. Decir es fácil, hacer es difícil. Ya necesito un gran valor para enfrentar a mis colegas en la empresa. Los adultos no suelen mostrar actitudes difíciles en asuntos que no les conciernen, pero el juicio detrás es aún más sofocante. Sobreviví a duras penas una semana. Ya estoy al borde del límite. Sin embargo, Zhou Chen aún se aprovecha de la situación y, alegando que estoy causando un mal impacto en la empresa, me obliga a acompañarlo a una reunión social. Después de varias copas, él empezó a tocarme de manera intencionada, y fue entonces que me di cuenta de sus intenciones. Resulta que no se ha rendido, o quizás al ver que Suzy Qiao y yo tenemos resentimientos, siente que tiene una oportunidad. Suzy Qiao, desde aquel día hasta ahora, no hemos vuelto a tener contacto. De hecho, los trabajadores que están renovando mi casa me dijeron que Suzy Qiao había llamado para preguntar por el progreso y les había pedido que trabajaran con más cuidado. Aunque tengo un rayo de esperanza, también sé que esto se debe en gran parte a su carácter caballeroso y a que tiene principios. Así que tendré que encontrar una oportunidad para darle las gracias. Perdida en mis pensamientos, tomé la copa que me ofrecía Zhou Chen y brindé con él, solo dándome cuenta de lo extraño que estaba todo cuando el cliente se fue, con la cabeza mareada y los miembros débiles. No podía zafarme de Zhou Chen, que me abrazaba con fuerza. Al darme cuenta de que la bebida tenía problemas, sonó una alarma en mi cabeza, intentando detenerme y buscando personas a quienes pedir ayuda. No lejos de allí, la puerta de una sala privada se abrió y varios hombres altos en traje salieron. El último, con la cabeza agachada, resultó ser Suzy Qiao. Mis ojos brillaron y justo iba a pedir ayuda a gritos cuando Zhou Chen me tapó la boca. Sin opciones, solo pude patear un jarrón de pie que estaba junto a la pared. Suzy Qiao se dio la vuelta al escuchar el ruido y al verme frunció el ceño, deteniéndose un momento antes de caminar rápidamente hacia mí. Zhou Chen tuvo que soltarme. La señorita Zen ha bebido demasiado. Estaba a punto de llevarla a casa. Con dificultad me moví hacia atrás de Suzy Qiao y escuché su voz fría y dura. Voy en la misma dirección. No es necesario que el señor Zhou se preocupe. Después de ver alejarse a Zhou Chen, Suzy Qiao liberó mi mano y dio un paso adelante. Pero después de unos pasos regresó y me cargó en su espalda. La escena era similar,
pero las personas eran diferentes. Sentí un nudo en mi corazón, sin poder evitar aferrarme a su cuello, sintiendo como su nuez de Adán se movía suavemente bajo mi muñeca, apretándolo un poco más. Resulta que tengo tanto miedo de perderlo. Palabras estaban surgiendo en mi garganta, pero solo logré decir, ¿me odias? Suzy Qiao parecía no escucharme. Permaneció en silencio y, al llegar a casa, se dispuso a marcharse. Lo detuve rápidamente, aguantando el mareo y forzando una sonrisa. La última vez dejaste medio paquete de cigarrillos aquí. Déjame ir a buscarlo. Sensi Tong, ¿es todo lo que quieres decirme? Si respondo que te odio y que no quiero los cigarrillos, ¿qué harás? ¿Volver a huir sin decir una palabra como aquella vez? No te importa el malentendido de otros, tampoco el mío. De repente, temblé. ¿Malentendido? Entonces, ¿me crees, verdad? Suzy Qiao se rió con desprecio. ¿No es demasiado tarde para preguntar eso ahora? Podrías haberla refutado, pero te has acostumbrado a aceptar todo. Podrías haber lidiado con ella, pero elegiste tolerarla y permitirla. Tuviste una semana, pero no pensaste en llamarme. Solo te causas autoestrés y tortura. Sensi Tong, no sabes cómo cuidarte y protegerte. Eso es realmente inútil. Suzy Qiao me miró por última vez, lleno de dolor. No podía distinguir si era por compasión o decepción, y se dio la vuelta sin mirar atrás. Caí lentamente al suelo, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Algo finalmente rompió la jaula y comenzó a brillar tenuemente. Al día siguiente, fui a la empresa de Suzy Qiao. El personal encargado de la recepción estaba reunido murmurando, y al verme, su expresión se volvió extraña. Fue solo cuando escuché golpes en el área de oficinas que me di cuenta de lo que sucedía y corrí hacia adentro. La madre de He Yao estaba atacando a Suzy Qiao, acusándolo de lujurioso e irresponsable, de estar involucrado conmigo y amenazándolo con no volver a meterse conmigo. Suzy Qiao incluso había ido a buscarla por mí. Entonces su frialdad también era un acto para obligarme a aprender a defenderme. La sangre en mi cuerpo comenzó a hervir, y justo cuando la mano afilada de la mujer iba a golpear la cara de Suzy Qiao, corrí y le agarré la muñeca. Basta. Estos años, debido a la muerte de He Yao, entiendo que te sientas en deuda y has retrocedido una y otra vez. Incluso has dejado que tu vida se deteriore sin pensar en discutir conmigo, pero no deberías acosarlo. Eso no lo permitiré. Saqué mi teléfono y, sin dudar, llamé a la policía, manteniéndola presionada contra la silla mientras esperábamos que los oficiales llegaran para llevarnos a la comisaría. El oficial de mediana edad encargado de la mediación me resultaba familiar. Había participado en el caso de He Yao hace 5 años. Después de revisar el informe, reprendió a la madre de He Yao: «Estás buscando problemas. Eso es ilegal». Tu hijo se confirmó que se suicidó y dejó una nota de suicidio, donde se explica claramente que fue debido a que tú y su padre eran demasiado autoritarios. Ejercían violencia sobre él y cambiaron su carrera universitaria sin su consentimiento. Él no pudo soportarlo y tomó la decisión. Desde el principio, no tuvo nada que ver con la profesora Zen. No puedes transferir tu odio hacia personas inocentes simplemente porque no puedes enfrentarlo. Tu obstinación, que incluso pone en riesgo la seguridad de otros, no está permitida por la ley. Tras la firme reprimenda del policía, se hizo un profundo silencio. En medio de los gritos repentinos de la madre de He Yao, escuché mi propia voz temblorosa. ¿Qué? ¿Nota de suicidio? Sí, cuando registramos la casa de He Yao encontramos la nota que él había dejado. Sus tutores la vieron. No puedo creer que después de todos estos años. Ella, ¿por qué no informaste a la policía antes? ¿Por qué? Por supuesto, por el lamento por la pérdida de una vida joven, por la culpa impuesta que sentí, y por el arrepentimiento de no poder salvar a un estudiante como maestra. Pero resulta que solo era una venganza intencionada, y He Yao, incluso en su muerte, era solo una herramienta de autorredención para sus padres. Grité y quise lanzarme contra esa mujer malvada, pero Suzy Qiao me abrazó con fuerza, haciendo que toda mi ira se quedara dentro. Un He Yao con un futuro brillante. Aquellas alegrías y vidas pacíficas que debía haber tenido, fueron arruinadas por ellos, y nunca podré recuperarlas. Oficial.
Quiero responsabilizarla. Todo lo que me ha hecho en estos 5 años tengo pruebas. Puedo encontrar testigos y también tengo registros de mi terapia psicológica. Haré que pague por ello. Al salir de la comisaría, apenas podía mantenerme en pie, pero sentía que había renacido, sintiéndome increíblemente ligera. Al mirar de nuevo a Suzy Qiao, mis pensamientos eran confusos y no sabía por dónde empezar. Así que solo le di su mano y moví la cabeza. Gracias. Él se sorprendió un instante antes de apretarle la mano. ¿Qué pasó con la terapia psicológica? Así, sin preocuparme por el momento adecuado, le conté todo mientras caminábamos por la bulliciosa ciudad. No fue tan difícil como imaginaba. Solo había una sensación de liberación tras 1000 naufragios. Sitong, no cometiste ningún error. No te castigues por las decisiones de otros. Todo ha pasado. ¿Y en el futuro puedes darme una oportunidad para estar a tu lado? El sudor de la palma de Suzy Qiao humedeció la parte de atrás de mi mano, y mi corazón se ablandó por completo. Sí, y retiro la razón anterior. No me gusta que sean más jóvenes que yo, pero tú eres la excepción. Solo tú eres la mejor excepción en mi vida. Después de aquel día, nunca volví a ver a la madre de He Yao. Todo lo relacionado se lo dejé a mi abogado. Finalmente, se resolvió con una disculpa pública de su parte, una compensación económica y una garantía escrita de que no me volvería a acosar. Después de 5 años, regresé a la secundaria donde enseñé, llevando mi tardía inocencia, y ya no estaba sola. El director me esperaba en la entrada, con un rostro de disculpa. Lo siento, profesora Zen. El colegio no te protegió en aquel entonces. Sacudí la cabeza, más que a los profesores. Esperamos que la escuela pueda proteger a sus estudiantes. El director se le llenaron los ojos de lágrimas mientras me acompañaba a la sala de profesores y al dormitorio, organizando todas las cosas que había dejado atrás en mi apuro. Suzy Qiao se ofreció a ayudarme, mientras acariciaba suavemente mi espalda, dándome una mirada de aliento. Director, tengo una sugerencia poco madura. Espero que nuestra escuela pueda fortalecer el cuidado emocional de los estudiantes. Mi novio y yo también estamos dispuestos a donar algunos cursos y libros relacionados. También hay un plan en la escuela. Ya se está llevando a cabo. Primero, gracias de parte de los niños. El director me entregó con solemnidad un pin de la escuela, conmemorando el 20º aniversario de su fundación. Profesora Zen, esto es para ti, aunque no aspirabas a esto. Eres una buena profesora. Lo tomé, lo observé durante un rato y lo guardé en mi caja. Probablemente no lo sacaré de nuevo. Al salir, el conserje me detuvo y me dijo que había una carta que había llegado hace poco, pero como no pude ser contactada, la guardaron aquí. La miré rápidamente y me quedé rígida. Una capa de sudor frío brotó en mi espalda. Era la letra de He Yao, con un envío programado. Y la hora de recepción era precisamente el día del solsticio de verano. Cuando recibas esta carta, habré estado muerto por 5 años. Conozco bien tu forma de ser. Hoy deberías haber ido a verme de nuevo. Qué bien, porque no quiero ver a nadie más que a ti. Perdona mi egoísmo. Solo quiero que me recuerdes un poco más. 5 años son suficientes. Profesora Zen, gracias por el calor que me brindaste. Fue lo más valioso de mi corta vida. Pero aquí termina. A partir de mañana, olvídame. Las lágrimas caen silenciosamente sobre el papel amarillento de la carta, difuminando palabra por palabra. Son las últimas palabras que He dejó en este mundo. Suzy Qiao me abraza y dice, no llores. El próximo año iré contigo a verlo. No, déjalo ser libre a partir de ahora. Déjame despedirme verdaderamente del pasado y empezar de nuevo. Esa noche, sin previo aviso, comenzó a llover a cántaros, dejándome atrapada en casa de Suzy Qiao. A diferencia de la última vez, ahora que tengo una identidad clara, me siento incómoda en nuestra interacción. Suzy Qiao se sienta lejos. No tengas miedo, no te haré nada. Me río con desdén, pero todos estos artículos de pareja en tu casa no son muy convincentes. ¿Es ridículo lo que estoy haciendo? Por supuesto que no. Querer a alguien nunca es algo ridículo. Ni siquiera dudé cuando He me dijo que le gustaba. Suzy Qiao me toma de la mano y me lleva a su habitación. Abre el armario y saca un suéter de color amarillo canario que estaba en una esquina. ¿Te resulta familiar? En esa noche lluviosa cuando te conocí, llevabas puesto un suéter así.
como una cálida llama iluminando mi corazón. Estaba en el asiento del copiloto. Mi corazón latía más rápido que nunca. Ahora que lo pienso, debería considerarse amor a primera vista. Corrí por varios centros comerciales hasta que encontré un suéter similar. Más que querer recordarte, era una forma de aliviar mi soledad. Luego nos reencontramos, y no podía esperar para acercarme a ti, pero te causé muchos problemas. Podía sentir tu resistencia, pero aún así, decidiste cocinar para mí. Realmente estaba delicioso. No había probado algo así en años. Susikia lentamente se le llenan los ojos de lágrimas, como un niño que ha vagado por muchos años sin conocer el mundo, sosteniendo la más pura sinceridad, esperando una respuesta. No dudé más. Extendí mis brazos y lo abracé con fuerza, respondiendo con un beso. Esa noche, dormí más tranquila y segura que en muchos años. Soñé con el sol brillante del día siguiente. Soñé con enfrentar todas las miradas con calma y demostrarme con el tiempo. Soñé con reprender a Zhou Chen mientras que por su desempeño se encontraba en problemas. Soñé que Suzy Qiao venía a recogerme del trabajo para regresar a casa juntos. Esto es un sueño, pero no solo un sueño. Es la nueva vida que estoy a punto de realizar.